Uno dice, ay, pero pastor, pero yo no puedo ir al viaje misionero. Usted sabe que hay 3 maneras de poder ir al viaje misionero. ¿Quién sabe las 3 maneras de ir al viaje misionero? A ver. Ok. Dice, puede ser una cosa que pueden ir tus pasos yendo al viaje misionero. Pero si tus pasos no van, pueden ir tus rodillas orando al Señor por los misioneros. Y a veces también tus pesos pueden ayudar la ofrenda misionera. Por eso aquí en esta iglesia en noviembre tenemos el mes de misiones, donde se recauda tanto dinero para invertir en misión. Así que ore por Oaxaca y por los misioneros que vamos a estar sirviendo allá. Amén. ¿Listos para ir a la palabra del Señor? Pues ya es demasiado tarde, pero bueno. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 1 al 11. Lucas 6, del 1 al 11. Y seguimos con el libro de Lucas. Y la semana pasada estuvimos hablando todas las últimas semanas. Pero vamos a Lucas capítulo 6, del 1 al 11. Yo te invito a que te pongas de pie, por favor. Y la palabra del Señor dice así. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Respondiendo Jesús le dijo, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, que los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Es un tema difícil el que vamos a estar hablando hoy, pero es un tema que nos hace reflexionar. Estamos viendo, ya estamos en el capítulo 6, capítulo tras versículo, vemos la historia de Jesús a partir del capítulo 4 cuando comienza su ministerio y vemos Jesús sanando un paralítico, echando fuera un demonio, sanando un ciego. Vemos a Jesús sanando y trayendo restauración a personas, pero vemos en cada momento, en el medio del ministerio de Jesús, siempre había alguien que lo atacaba, que lo criticaba o que buscaba acusarlo o que buscaba ver sus faltas. ¿Quiénes eran ellos? ¿El grupo de qué? De los religiosos, de los fariseos o de los escribas que conocían la Biblia, que conocían la ley, que conocían la historia, pero se habían desviado un poco. Otra vez estuvimos reflexionando en esto, pero una vez más aquí vemos que estaba Jesús haciendo algo y vemos los fariseos le preguntaron algo. Así que el título de esta reflexión es un título que yo quiero que usted recuerde. Y el título es Religión versus Relación. Ese es el título. Religión versus relación. Entonces, ¿qué es más importante?
mi religión, mi tradición o mi costumbre, o es más importante mi relación y mi comunión con nuestro Señor Jesucristo? Entonces vemos allí, no se sabe el día, pero dice, aconteció en un día de reposo. Un día de reposo. ¿Cuál era para los judíos el día de reposo? El día de reposo, ¿cuál era? El sábado, ¿no? Sabbat. Y entonces tenían que descansar ahí. Sucedió algo. Pero más adelante dice otro día de reposo. Entonces parece que los fariseos estaban esperando el día para ver cómo acusar o cómo encontrarle a Jesús o cómo hacer preguntas para que él dude o tropiece. Pero vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo firme, porque él sabía a lo que había venido. Entonces, religión versus relación. Ahora, entonces vemos a lo largo de los evangelios, el libro de Lucas, que Jesús constantemente estaba en conflicto con los líderes religiosos. Su conflicto no era con los pecadores, su conflicto no era con los enfermos, su conflicto no era con los endemoniados, su conflicto no era con la gente en necesidad, su conflicto era con los líderes religiosos. Es más, ellos tenían conflicto con Jesús. Parece que los fariseos estaban detrás de cada esquina mirando a ver qué hacía Jesús, qué decía Jesús, o buscando encontrar y a ver qué sucedía el día sábado. Entonces, para entender esto, debemos comprender dos cosas. ¿Qué es el día sábado o qué significaba el día de reposo? ¿Y qué es el legalismo? Entonces, para entender, el día de reposo fue dado por Dios en la ley para hacer un día de ¿qué? Estas tres cosas: de descanso, pero de adoración a Dios. El día de reposo era un día para dejar de trabajar, poder descansar y adorar a Dios. El día de reposo era, no se trabajaba, se descansaba y se adoraba a Dios. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 20, del 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vemos aquí lo importante que era el día de reposo. Vemos lo importante porque nuestro Señor lo constituyó así. Entonces, este fue un ejemplo de Dios aún en medio de la creación para descansar al séptimo día. Pero entonces era un día muy importante en todo el Antiguo Testamento y a lo largo del pueblo judío. Ahora, pero el legalismo o la religiosidad comenzó a desvirtuar eso o comenzó a alejarse de lo que Dios quería para el día de reposo. Mientras que Dios había hecho el día sábado de reposo, de descanso y adoración, era un día para reposar, para descansar y para adorar. Ese era el día de reposo. Los líderes religiosos lo habían hecho. Eso, más muchas otras cosas más de reglas que no decía la palabra de Dios y no estaba constituido por Dios. O sea, que los religiosos, o sea, que los legalistas le pusieron un montón de reglas humanas más para teóricamente honrar el día de reposo. Habían agregado a la palabra de Dios y habían puesto muchas restricciones más. Es más, era tanto que, por ejemplo, que una de las reglas era que tú no podías caminar ese día una distancia de más de 1000 metros de tu casa. Tú no podías salir más de 1000 metros de tu casa.
Ahora, pero si el día anterior tú estabas ahí, ese era tu lugar donde debía estar. Ahora, ¿qué pasa? Uno no podía alzar algo en público y soltarlo en privado. Si tú el día de reposo, tú agarraste algo en público, no lo podías soltar todo el día. O no lo podías soltar en privado. Si tú lanzabas un objeto, tendría que ser agarrado con la misma mano del objeto. Uno no podría cargar algo en la mano que pesara más que un higo seco. Un sastre no podía cargar su aguja. Un escriba no podía cargar un lapicero. Un estudiante no podía cargar un libro. Uno no podía ni coser un huevo. Tantas reglas más que habían agregado que no eran bíblicas, sino que reglas de hombre. Entonces, habían puesto, ¿para qué había hecho el sábado del Señor? Para descansar y para adorar. Y los religiosos y los legalistas pusieron un montón de cosas más. Por eso Jesús, cuando vino, dijo que Él no vino ¿qué? A cambiar la ley, no vino a quitar la ley, la vino ¿qué? A cumplir. Pero también en Mateo del 5 a 7, vemos en el Sermón del Monte cómo Jesús estaba explicando el verdadero significado. Oíste que fue dicho esto, pero es esto. Están malentendiendo lo que significa. Lo que yo quise decir en la ley es esto, esto y esto. Entonces, los fariseos tenían una actitud de una religión, una religiosidad fría, sin corazón, sin amor y sin pasión por Dios. Habían creado una religión basada más en reglas humanas que oprimían a los hombres. Pastor, eso pasó hace muchos años. Pero muchas veces, en muchas iglesias, lo que sucede muchas veces es que todavía hay mucho legalismo y mucha religiosidad, y ponemos un montón de reglas que no son bíblicas, que son humanas, pero si hacemos eso, pensamos que hay espiritualidad. Entonces ponemos un montón de reglas y tradiciones por encima de la palabra de Dios, y no es así. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el legalismo, la religiosidad y Jesús en estos versículos? Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es esto. La religión no ama a Dios. El legalismo no ama a Dios. La religiosidad no ama a Dios. ¿Por qué dice eso, pastor? Vamos a verlo en la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Vamos a ver en estos versículos la actitud contraria que tenían los fariseos contra Jesús. Pero Jesús estaba por encima de todo esto, y aún así los fariseos no querían escucharlo. Si vemos en el versículo, dice: aconteció en un día de reposo que pasando a Jesús por los sembrados, sus discípulos hicieron esto, y algunos de los fariseos les dijeron. O sea, Jesús iba con los discípulos, pasaron por el sembradío y estaban comiendo, y los fariseos siguieron a Jesús a ver qué estaban haciendo y comenzaron a preguntarle y criticar. Después Jesús estaba en la sinagoga como maestro, como rabí, enseñando, y había una persona con la mano seca, y los fariseos estaban esperando a ver si sana o no sana, porque no puede sanar el sábado, porque el sábado uno tiene que descansar y adorar al Señor. Entonces constantemente los fariseos estaban viendo qué hacer. Por eso la religión no ama a Dios. Y el primer punto, no ama a Dios. ¿Por qué? Porque lo critica. La religión ahí en ese momento
los legalistas, los fariseos, estaban criticando a Jesús. Las críticas iban hacia Jesús. Siguieron a Jesús en el campo. Era interesante que el recoger espiga era parte de un quebrantamiento, pero buscaban constantemente que su ministerio falle y sus discípulos estaban esperando que cometa un error. Dar de comer a alguien con necesidad y sanar a un enfermo, para ellos era un error, pero para Jesús era lo más importante. Entonces, ¿por qué la religión no ama a Dios? Porque la religión critica lo que hacía Jesús, no acepta sus palabras y sus reglas. No es Jesús, sus reglas no es la palabra de Jesús, sus reglas es su propio Dios. Entonces, para los legalistas, para los religiosos, para los fariseos, Jesús no es todo. Su palabra no es todo, sino que las reglas. Entonces ponen las tradiciones por encima de Jesús. Y esto me lleva al segundo punto. No solamente que la religión no ama a Dios, sino que la religión no ama al prójimo. Pastor, ¿cómo dice eso? Y hay tres cosas que me llevan a entender eso. ¿Cuáles son las tres cosas que podemos aprender ahí? La primera, los legalistas y la religión aman más las reglas que el hambriento. Aman más las reglas que el enfermo. Y cuando no se cumplen sus reglas, hay resentimiento y hay venganza. ¿Dónde lo encontramos esto? En los versículos que estamos viendo. Entonces, la religión no ama a Dios porque lo critica, no ama a Dios porque no acepta su palabra. Y a veces la religiosidad o la religión piensa que la Biblia no es suficientemente la autoridad. Entonces debemos tener cuidado porque nosotros es la palabra de Dios en nuestra regla de fe y orden. Toda escritura es inspirada por Dios. Entonces si yo por encima de la palabra de Dios les pongo otro libro que no es inspirado por Dios, cuidado porque nos estamos alejando de lo que es la verdadera palabra de Dios. Por eso, la religión no te salva. Las sectas no te salvan. Porque la religión, los religiosos, los legalistas fueron los que crucificaron a Jesús. La religión no te salva. Solamente la fe en Cristo es lo que salva. Por eso dijimos religión versus relación. Entonces, no aman a Dios porque sus reglas es su Dios. Saben que para el legalista y la religión, la meta final no es la adoración a Dios, ni conocer a Dios, sino que es cumplir las reglas. Y a veces quieren cumplir las reglas y no se dan cuenta que no están adorando a Dios. Entonces la religiosidad pierde por completo el enfoque de acercarse a Dios, porque no se puede romper reglas. Jesús, cuando comienza su ministerio,
dice a qué había venido. ¿Se acuerdan? A los abatidos, a los pobres, a los hambrientos, a los encarcelados, a los ciegos. A ello había venido Jesús. Pero cuando Jesús hacía eso, cada vez que Jesús hacía algo, los legalistas, ¿qué pasaban? Se enojaban, se frustraban. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo la regla. Por eso estamos viendo que la religión también no ama al prójimo. Vemos en este pasaje que la preocupación de Jesús está sobre ¿qué? La persona, la necesidad de la persona. Y la preocupación del religioso está sobre ¿qué? Sobre que se cumpla la ley. Vemos dos cosas aquí. Jesús iba con sus discípulos y sus discípulos ¿qué hicieron? Comieron. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Jesús estaba en la sinagoga y había alguien con una necesidad en su mano, estaba seca. Jesús trajo sanidad, entonces Jesús vio la necesidad de las personas. Es más, y Jesús los llevó a los fariseos al Antiguo Testamento. Cuando el rey David hizo eso, entró a un lugar santo y agarró algo que no tenía que agarrar, rompió la ley, rompió la regla, pero lo hizo porque ellos tenían necesidad de comer. Entonces la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Tu relación o tu religión? ¿Tu comunión con Jesús y su palabra o las reglas? Es más, Jesús dijo que no vino a cambiar ni a transformarla. Él las cumplió. Pero ellos habían malinterpretado lo que era esto. Entonces, la religión no ama al prójimo. ¿Por qué? Porque aman más las reglas que al hambriento. Prefieren que alguien pase necesidad a romper las reglas. Ay, entonces, ¿qué pasaba? Si un sábado a la mañana alguien le venía a decir, oye, necesito ayuda, ¿qué le contestaban ellos? No puedo hacer nada, vente mañana o te ayudo mañana. Jesús le había dicho que tenemos que extender la mano al necesitado. Entonces habían estado caminando y querían comer, no habían hecho mal en tomar el trigo del campo que estaban. ¿Ok? Pero los discípulos sí habían quebrantado sus propias reglas, pero los fariseos preferían que una persona tenga hambre a que sus reglas sean quebrantadas. Aman más las reglas, no solamente que al hambriento, sino que al enfermo. Prefieren que alguien sufra a que reciba ayuda. Estos fariseos habían usado a este hombre como una herramienta en su complot para destruir a Jesús. Un hombre tenía su mano seca, había una necesidad, era urgente, pero para los fariseos en su mente no cabía que Jesús sanase el día de reposo. No quería que la persona sea sanada en el día de reposo. Su mente luchaba con su religiosidad y no se daba cuenta que ahí mismo estaba Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el esperado, el deseado de las naciones, y no se dieron cuenta que estaba con ellos. Entonces vemos que aman las reglas y eso lleva al resentimiento y a la venganza. Requirió más esfuerzos para criticar a Jesús. Fíjense lo que habían hecho con las reglas. Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Lucas 11:46. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley,
porque cargáis a los hombres con carga que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hechos de los Apóstoles, dice el 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La religión para los fariseos era una carga de miseria que uno debía llevar. Crearon leyes y reglas que la palabra de Dios no dice. Y a veces ponemos cosas y pensamos que eso es espiritualidad. Y a veces hoy en día en muchas iglesias hay muchas reglas y muchas leyes que no son bíblicas, pero que están allí. En la Biblia te dice que tenemos que vestirnos de una manera ¿con qué? Con prudencia, con decoro. Entonces, ¿será que si yo me pongo un pantalón de vestir, soy más espiritual que un jean? ¿Será? No, yo no. ¿Será que si una mujer no se maquilla es más espiritual que la que se maquilla? ¿Será que si mi falda, ¿será que si la falda es más larga, es más espiritual? Pero a veces hay mujeres que pueden tener la falda larga, pero la lengua más larga. ¿Será que si yo vengo a predicar con traje, soy más espiritual? Puedo venir con traje aquí, pero llegar a mi casa y golpear a mi esposa. Entonces, ¿la espiritualidad está afuera o viene de adentro? ¡Qué silencio! Muchas veces somos demasiado religiosos, cuando lo que el Señor quiere es relación, es comunión y es intimidad con nosotros. Y esto me lleva al tercer punto. Entonces dijimos que la religión no ama a Dios. ¿Por qué? Porque lo critica, porque no acepta su palabra y porque sus reglas es su Dios. Dijimos que la religión no ama al prójimo porque aman las reglas antes que al hambriento, aman las reglas antes que el enfermo, aman las reglas y lleva al resentimiento y la venganza, porque Jesús siguió haciendo las cosas, explicó, pero ellos se enojaron y buscaron ¿qué? Vengarse y cómo hacerle algo a Jesús. Es más, fueron los que lo entregaron para crucificar. Pero el último punto, y es el más importante, Jesús es nuestro Maestro y Señor. Jesús es nuestro Maestro y Señor y está por encima de toda regla, está por encima de toda la religión, porque la religión no te salva. El venir a una iglesia no te salva. El cumplir con los mandamientos, eso no te salva. El portarte bien no te salva. El hacer actos de servicio no te salva. Solamente arrepentirte de tus pecados, reconocer a Jesús como tu Salvador e invitarlo a que sea tu Señor y Salvador, eso es lo que te salva. El hombre nos salva, el pastor nos salva, el sacerdote nos salva, el cura nos salva, el líder nos salva. Mi fe en Jesucristo es la que salva. Por eso, ¿dónde está tu mirada? ¿En una persona o en Cristo? ¿Dónde está tu mirada? ¿En una iglesia o en una iglesia que se predica a Cristo? Por eso Jesús es nuestro Maestro y Señor. Y tres cosas para ir terminando. Lo primero, Jesús nos enseña a amar a Dios. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué me está diciendo Jesús? Te está diciendo que debemos amar a Dios y que debemos amar al prójimo. ¿Qué tanto escándalo que decimos que nos ponemos, si nos cortamos el pelo, si dejamos el pelo largo? Mucha religiosidad y nada con espiritualidad. Por eso Jesús nos enseña a amar a Dios. Jesús les muestra a los fariseos que Él es el Señor del día de reposo. Él dice que Él es el Señor del día de reposo. Si David pudo comer los panes del altar, entonces Él es mayor que David y puede alimentar a los discípulos. Si David en el Antiguo Testamento hizo eso para ayudar porque Él tenía hambre, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios. Y Él tiene la autoridad para dar de comer a sus discípulos que tenían hambre. Jesús nos enseña a amar al prójimo. Jesús nos enseña a través de esas espigas que la ley nunca fue escrita para mantener sin comer al hambriento. Jesús nos demuestra con el hombre de la mano seca que debemos decidir hacer el bien y ayudar al necesitado antes que la ley. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El verdadero reto como cristianos no es cuántas reglas podemos seguir, sino de entregar nuestra vida a Cristo, amarlo y amar sin condición a los demás. Y para terminar, Jesús es el dueño del día de reposo. Y Jesús es nuestro reposo. El legalismo alejó completamente el significado de reposo. Pero yo te hago una pregunta. ¿Cuánto de legalismo hay en tu vida todavía? ¿Cuánto de religiosidad hay en tu vida todavía? ¿Cuánto necesitamos de Cristo? Jesús es nuestro Maestro. Jesús es nuestro Señor. Y Jesús es nuestro todo. La fe sin obras es muerta. Pero las obras no te salvan. El que vengas hasta aquí enfrente de rodillas y hagas ese sacrificio, eso no te salva. Jesús les dijo a los fariseos algo muy fuerte. ¿Qué les dijo? Sepulcros blanqueados. ¿Saben? Por arriba se lo pintó de cal, pero por dentro están podridos. Eso es lo que es. Entonces, ¿será que muchas veces tenemos una falsa religión? Yo vengo el domingo, estoy aquí, levanto la mano, adoro, sonrío. Hola hermana, bendecido por la gloria de Dios y estoy contento. Pero por dentro hay suciedad, por dentro hay pecado, por dentro hay crítica. Ay, hermana, la extrañé. Y por dentro hay.
Qué bueno que no vino. Hermanos, es tiempo de que rompamos con nuestra religiosidad. Es tiempo que rompamos con nuestra legalidad y corramos abiertamente a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que amó al que tenía hambre y amó al que tenía una enfermedad y amó al que era un publicano y amó al que estaba endemoniado y amó al que estaba ciego y dio de comer a los que tenían hambre. Esa es la verdadera religión. Hermanos, ¿qué le parece si hacemos un compromiso de romper con nuestra religiosidad? Cuidado, porque a veces confundimos, cuidado, religiosidad con espiritualidad. Y no es así. Cuando cambia mi interior, se va a reflejar en mi exterior. Yo puedo cambiar mi exterior, pero mi interior estar podrido. Cuando cambia mi interior, se refleja lo exterior. No sé tú, pero yo cuando preparaba el sermón decía: Señor, muéstrame qué cosas todavía debo cambiar. Y a veces buscaba excusa para tratar de explicarle al Señor. ¿Y qué le voy a explicar al Señor? ¿Quién soy yo para explicarle al Señor o para discutir al Señor o para decir: Señor, te equivocaste? Yo no soy nada, soy un simple pecador redimido por la sangre de Cristo. Igual que tú, igual que yo. Y el Señor me mostraba áreas en mi vida que todavía debo dejar. ¿Por qué? Porque no quiero religiosidad, quiero intimidad. No quiero legalismo, quiero comunión. No quiero mentir, quiero ser verdadero, íntegro. ¿Cuánto estamos dispuestos a ser libre hoy por Jesús? Dice una canción: lléname de ti. Yo te invito a que te pongas de pie allí donde está. Hermano, sé que se ha ido un poco el tiempo. No sé si me van a regañar mañana, pero se va a ir un poco el tiempo. Pero no debemos ser tan legalistas con el tiempo, ¿no? La religión no te salva. Jesús salva. El legalismo no te salva. Jesús salva. Las reglas no te salvan. Jesús salva. Eso no significa que podemos vivir como quiera y hacer lo que quiera. No. La libertad no significa libertinaje. La libertad es en la persona de Cristo y en el sacrificio de Cristo. Adoremos. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Y en noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Que era el día de reposo, adorar, buscar del Señor, disfrutar de su presencia.
¿Más de qué? Más de su amor. Levanta tu voz allí donde está, dile: lléname, Señor, dame más. Que se escuche tu voz fuerte desde el corazón. Hace unos años atrás, bastante años atrás, Marcela y yo éramos jovencitos y estuvimos en un lugar donde tenían costumbres muy firmes. Y en ese lugar, es un ejemplo, ¿ok? Las mujeres no podían usar perfume ni desodorante. Entonces nosotros preguntamos: es que la mujer de Dios tiene que oler a santidad. Hermano, eso no es santidad. Una vez en otro lugar me invitaron a predicar, pero se acercaron y me dijeron: dice, pastor, usted no trae corbata. Ahí atrás tenemos alguna corbata para que se ponga. Yo no lo hice, pero sé que un pastor amigo mío dijo: ok, que le predique la corbata. Y agarró y se fue. Yo no hice eso, ¿no? Me puse la corbata. Pero era más importante la corbata o la palabra del Señor. Hermanos, no sé tú, pero yo todavía necesito ser libre de muchas cosas. Si el Señor ha hablado tu corazón, yo te invito a que pases aquí al frente, no delante mío, sino delante del Señor, y decir: Señor, lléname de ti. Hay áreas en mi vida que tengo que dejar, que tengo que renunciar. Necesito disfrutarte a ti. Y vamos a terminar con una oración. Así que si el Señor ha tocado tu corazón, yo te invito a que pases aquí enfrente. Cerremos nuestros ojos y digamos una vez más: lléname. Ustedes saben que a mí no me gusta y no soy de insistir. Pero yo sé que el Señor ha hablado a nuestros corazones, se ha confrontado nuestros corazones. Vamos a orar.
cada uno de ustedes. Y el pasar enfrente no es darte vergüenza, no es pensar qué dirán los demás, es decir, Señor, aquí está mi vida. Habrá alguien que quiere pasar al frente y decir, aquí está mi vida, Señor. Vamos a orar. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Amén. La última llamada. Si Dios ha hablado a tu corazón, pasa al frente. Si Dios está redarguyendo tu corazón, pasa al frente. Porque Él quiere hacer algo nuevo hoy. Ser tu Señor, tu Maestro y tu Salvador. Necesito por favor que los líderes me ayuden a acercarse a las personas y poder orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces, Señor, cada persona que está aquí. Tú sabes quién ha pasado, por qué ha pasado y cuál es su necesidad. Porque tú todo lo sabes. Trae paz al que necesita de tu paz. Trae paz al que necesita de tu paz. Trae libertad al que necesita ser liberado. Trae sanidad al que necesita ser sanado. Trae restauración al que necesita ser restaurado. Trae perdón al que necesita ser perdonado. Transforma el corazón sucio, límpialo. Transforma el corazón herido y lastimado. Sánalo, Señor. Restáuralo, Señor. Rompe con toda legalidad. Rompe con toda religiosidad. Y queremos tener una relación, una comunión, una intimidad contigo. Y entender que tú eres nuestro reposo, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestra libertad y que debemos alabarte, adorarte, exaltarte y reconocerte solamente a ti. Señor, te amamos. Y como iglesia te pedimos perdón y queremos buscarte en espíritu y en verdad. Y adorarte por quién eres y por lo que eres. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Abraza a 2 o 3 personas que está ahí. Abrázalo a alguien, abrázalo a alguien. Necesitamos ese abrazo del Señor. Hermanos, ya se nos hizo muy tarde, espero que hayan cortado la transmisión. Hermanos, los esperamos. Recuerden que el grupo de misiones está esperándonos en la casa de Sarita y Francisco. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde. Miércoles a las 6 de la tarde. Y ore por el equipo de Oaxaca que salimos el sábado a las 4 de la mañana. Bendiciones.